Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten? ¿Están felices? ¿Saben, hermanos? Los visito desde Tecoluca. ¿Cuánto conocen Tecoluca? En idioma náhuatl significa ciudad de los tecoloten. Dicen de que ahí había muchos tecoloten. Así que nuestros indígenas le pusieron Tecoluca porque significa ciudad de los tecolotes. Hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Muchos hermanos ya me conocen. Tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista, donde subimos material sólido de doctrina y profecía. Así que los invito a que vean los videos en ese canal. Yo sé que les va a servir mucho. Material sólido. Así que nuestro ministerio, hermanos, es apoyo de la Iglesia Adventista. Nuestro mensaje, hermanos, es un mensaje profético. Y es lo que debemos de predicar en esta última etapa de la historia. Pura profecía. Así que eso vamos a hacer en esta hora. Para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la Iglesia Adventista Los Pocitos, ¿va? Así se llama. Iglesia Adventista Los Pocitos, San Marcos. ¿Verdad que San Marcos pertenece a San Salvador? ¿Sí? Así que la gloria sea para nuestro Dios porque estamos aquí reunidos, hermanos. Así que quiero que se concentren porque vamos a comer comida sólida. ¿Sí? Necesito que conozcamos esta clase de tema. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, humildemente que nos des sabiduría y conocimiento para que podamos comprender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Bendice a tu pueblo, bendice a la Iglesia Adventista de Los Pocitos. Bendice a cada hermano que está hecho presente aquí en este lugar. Que tu Espíritu Santo sea el dirigente de este estudio y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase de profecía. Hermanos, según la Biblia, Cristo tuvo un ministerio de 3 años y medio después que se bautizó. Según Lucas, Cristo empezó su ministerio a la edad de ¿cuántos años? De 30 años. Cristo se bautizó a la edad de 30 años. Y su ministerio duró 3 años y medio. Eso se puede comprobar con las 70 semanas y con el cómputo hebreo. Que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Después de 3 años y medio, Cristo fue crucificado y sufrió una herida de muerte. Y Cristo, después de que fue crucificado, sepultado, ¿qué es lo que pasó al tercer día? Resucitó. Eso estaba profetizado. Pero es interesante que Cristo, después de su ministerio, que duró 3 años y medio, sufrió una herida. Eso lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:24. Quiero que anoten, hermanos, esta información porque esta información vale oro. Y quiero que se concentren, hermanos, para que puedan conocer perfectamente este tema. Porque lo que estamos haciendo es una clase de profecía. Y necesito que usted conozca esto. 1 Pedro 2:24. Noten cómo dice. Hermanos, ¿cuántos han traído su Biblia? Quiero que la levanten. ¿Para qué la ha traído? ¿A qué se viene acá al templo? Y de paso, hermanos, los felicito porque tienen un hermoso templo. La vez pasada que vine no estaba así. Hoy tienen un hermoso templo. Cuídenlo. 1 Pedro 2:24. Noten cómo dice Pedro. Quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanado. Noten que Pedro dice que Cristo sufrió una herida. Se refiere acá. ¿A qué se refiere aquí? Que Cristo murió. Cristo murió crucificado en un madero. Pero fue después de 3 años y medio, después de su ministerio. Ahora, es interesante que cuando nos vamos a la Biblia, quien resucitó a Cristo, ¿quién fue? Fue el Padre. El Padre resucitó a Cristo. En otros pasajes dice que fue el Espíritu Santo. Noten cómo dice Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice así: y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fue el Padre que resucitó a Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos, debe de conectarse con su muerte. Nosotros hacemos tanto énfasis en la muerte de Cristo que nos olvidamos de que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza, dice Pablo. O sea que el sacrificio y la resurrección de Cristo es la garantía para nuestra salvación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, vamos a ver, hermanos, y quiero que se concentren. Vamos a ver de que la bestia de Apocalipsis 13 imita esto de Cristo. Vamos a ver de que la bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo de la profecía. La palabra anticristo significa no precisamente contra Cristo, sino que significa el que sustituye a Cristo o el que ocupa el lugar de Cristo. Por eso es que la bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo de la profecía. Y sabe, hermanos, que la bestia falsifica el ministerio de Cristo, su muerte y su resurrección. Por eso es que se le llama el anticristo de las profecías a la bestia de Apocalipsis 13. Vamos a ver en esta clase que Satanás, a través de la bestia, falsifica cada paso del ministerio de Cristo en esta tierra. Ahora, quiero que se concentren porque lo que vamos a estudiar es muy profundo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque lo que vamos a hacer en esta mañana es una clase de profecía. Es lamentable ver hoy en día que en las iglesias casi no se estudian estos temas. Y estos temas, hermanos, son oro puro, que nuestras iglesias necesitan comprenderlos. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8. Noten que la bestia tiene 3 fases. Apocalipsis 17, versículo 8. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, ¿y qué? ¿Cuántas fases tiene la bestia? 3. La bestia que era, no es y será. ¿Saben de que esto es lo mismo que pasó con Cristo? La bestia falsifica
las tres fases de Cristo: su ministerio, su herida y su resurrección. La bestia hace lo mismo. Y se mencionan que son tres fases de la bestia. La bestia que era, no es y será. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver cada aspecto de estas tres fases de la bestia. Ahora, analicemos la primera fase. La bestia que era. ¿Cuándo es que era la bestia? Esta fase primera de la bestia representa la falsificación del ministerio de Cristo sobre esta tierra. Cristo, su ministerio duró 3 años y medio, pero en profecía, 3 años y medio, ¿a cuánto equivale? La lección de escuela sabática venía hablando de esto en el trimestre pasado. Los 42 meses, los 1260 días, los 3 años y medio, que es lo mismo tiempo sin mitad de un tiempo, que es lo mismo 42 meses. Si usted multiplica 30 por 42, le va a dar 1260 días. ¿Qué es ese periodo profético? ¿Qué son los 42 meses o 1260 días? Los adventistas del séptimo día tenemos que conocer perfectamente bien estos temas. Los 1260 días equivale al periodo de hegemonía del papado durante la Edad Media. 1260 años de persecución papal, lo que se le conoce como la mal llamada Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada, donde la Iglesia Católica persiguió a los cristianos, donde el papado le hizo la guerra a la Biblia durante 1260 años de opresión papal. O sea, cuando analizamos nosotros el periodo de cuando la bestia era, es cuando la bestia está activa persiguiendo al pueblo de Dios durante los 1260 años. Allí la bestia era, está activa. Noten qué interesante lo que dice la profecía. Apocalipsis 13, versículo 5. Apocalipsis 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto? O sea, la bestia iba a estar activa ¿cuántos meses? 42 meses. ¿Qué hizo la bestia en los 42 meses? Vámonos a Daniel 7:25. En Daniel 7:25 dice que este poder llamado el cuerno pequeño haría con el pueblo de Dios lo siguiente. Daniel 7:25 dice: por eso, hermanos, el cuerno pequeño y la bestia es lo mismo. Daniel le llamó el cuerno pequeño y Juan le llama a la bestia. ¿A quién representa el cuerno pequeño y la bestia? ¿Al sistema qué? Papal. Yo no sé por qué algunos hermanos tienen miedo de decir eso. Hay que desenmascarar este sistema, dice el Espíritu de Profecía. Cada vez que tengamos oportunidad, desenmascaremos este sistema que le ha hecho tanto daño a la verdad de Dios. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, hermano? Dígame. Esperamos que lo hagan los mormones. Ellos no saben qué es esto. Esperamos que lo hagan los pentecostales. Ahí andan diciendo que el anticristo se va a sentar en el tercer templo en Jerusalén. Lo están esperando al anticristo que se va a sentar en el tercer templo. El diablo se burla de eso, porque saben de que el diablo sabe que el anticristo no se va a sentar en Jerusalén. ¿El anticristo quién es? El sistema papal. Saben, hermanos, que los adventistas de todas las iglesias protestantes que existen en el mundo, investíguenlo, los adventistas somos los únicos que señalamos para Roma. Somos los únicos que señalamos que el anticristo está en Roma. Las demás iglesias evangélicas dicen: el anticristo va a ser un hombre
carismático, bien apuesto, que se va a sentar en el tercer templo que los judíos van a reedificar. O sea que los protestantes están viendo en Jerusalén cuando el anticristo está en Roma. Y saben, hermanos, que los verdaderos protestantes somos los adventistas del séptimo día. Escuchen lo que estoy diciendo. Pero saben, hermanos, que los protestantes no son los verdaderos protestantes, porque los protestantes se apartaron de los principios de la Reforma. Saben que los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Juan Hus, Jerónimo, John Knox, ¿saben a quién señalaban como el anticristo de la profecía? Al papado. Martín Lutero era uno de los que identificaba al cuerno pequeño y la bestia con el sistema papal. O sea que si en verdad nosotros quisiéramos llamar los protestantes, somos los originales nosotros, porque nosotros mantenemos los principios de la Reforma. Si los reformadores se resucitaran, se murieran de un infarto, ver cómo las supuestas iglesias que hoy se dicen protestantes se han apartado por completo del método de interpretación profética historicista de los reformadores. Mira hoy la mayoría de iglesias evangélicas, ¿qué es lo que dicen? Que eso de la marca de la bestia es un chip que se va a poner en la frente. Terrible, hermano. Por eso es que dice el jesuita Malaquías Martín, en su libro Las llaves de esta sangre, dice que los únicos opositores al papado para establecer el nuevo orden mundial son los adventistas del séptimo día. Lo dicen los jesuitas. Admiten que los opositores al papado son los adventistas del séptimo día. Porque la Iglesia Católica sabe de que los adventistas somos los únicos que nos oponemos a este sistema falso y apóstata. En Daniel 7:25 se habla de las acciones de este cuernito y hablará palabras contra el Altísimo. Esto es blasfemia. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Noten que es lo que hacía la bestia bajo los 42 meses. Quebrantaba a los santos del Altísimo. ¿Qué significa quebrantar? Los perseguía, los mataba en hoguera, los quemaba en hoguera. Si ustedes buscan en internet los métodos de tortura que usaba el papado en contra de la iglesia, le va a dar escalofrío. Había unos métodos satánicos de tortura. Estaba el empalamiento. A las mujeres les quitaban los pechos. Eran aserrados los cristianos y partidos en dos. Durante 1260 años el papado quebrantó a los santos del Altísimo. Terrible, hermanos. El papado, hermanos, saben, hermanos, en una sola madrugada murieron más de 50,000 hugonotes en la masacre de San Bartolomé. Busquen esa información en internet. Busquen. Y cómo este periodo de tiempo profético, donde este poder impostor le hizo la guerra al pueblo de Dios. O sea, la bestia estaba activa durante los 42 meses. Noten qué interesante. La bestia está falsificando el ministerio de Cristo de 3 años y medio, que equivale a 42 meses en profecía bíblica. Por eso es que Apocalipsis 13 identifica al anticristo de la profecía. Y saben, hermanos, tengo otro estudio donde hago un paralelo entre la Trinidad de Dios con la Trinidad satánica. El dragón falsifica al Padre, la bestia falsifica a Cristo y el falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. Así como el Padre le da autoridad al Hijo, el dragón le da autoridad ¿a quién? A la bestia. Así como el Espíritu Santo habla en el nombre de Cristo,
el falso profeta o la imagen de la bestia habla en nombre de quién? De la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. O sea, es una falsificación. El diablo todo lo falsifica. El diablo es el genio de los falsificadores. Y aquí vemos de que en el periodo de cuando la bestia era, es cuando la bestia perseguía a los cristianos durante la Edad Media. Y sabe, hermanos, que este periodo profético es tan importante en la Biblia que se menciona repetidas veces, con diferentes formas de expresarse, pero es el mismo periodo profético de 1260 años de persecución papal. En Apocalipsis 12, versículo 6, se habla cómo la iglesia sufrió persecución durante 1260 días. Y dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios y para que allí sea sustentada por 1260 días. La mujer fue sustentada por 1260 días. Ese mismo periodo profético de hegemonía papal. Noten Apocalipsis 12, versículo 14. Se vuelve a mencionar este periodo profético, pero en diferentes palabras, pero es el mismo periodo profético. Apocalipsis 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. ¿Dónde vimos este periodo? ¿Dónde vimos este periodo profético? En Daniel, ¿qué? 7:25. Es la misma hegemonía papal. Terrible, hermanos. Ahora, voy a leer una cita del Espíritu Profecía donde explica esto. Esto está en el libro Conflicto de los Siglos, página 52, párrafo 1. Conflicto de los Siglos, página 52, versículo o párrafo 1, dice: en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Se cita Apocalipsis 13:2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es el periodo profético donde la bestia estaba en actividad durante 3 años y medio, o sea, 1260 años de persecución. Los 3 años y medio que Cristo tuvo en esta tierra en profecía equivale a 1260 años. Día por año te lo he dado. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cómo la bestia imita el ministerio de Cristo de 3 años y medio? Cristo usó los 3 años y medio para predicar el evangelio. La bestia, ¿para qué usa los 3 años y medio? Para perseguir al pueblo de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, veamos la segunda fase. Dice el profeta que la bestia, después que era, no es. ¿Leyeron conmigo, hermanos? La bestia que era, no es y será. ¿Cuándo es que no es? Hay un momento en la historia donde la bestia no es. Y vamos a ver de qué esta fase equivale cuando la Revolución Francesa le suministró una herida de muerte al papado en el año de 1798. ¿Conocen ustedes historia, hermanos? Hermanos, quiero que levanten la mano. ¿Cuántos conocen un libro que se llama El Conflicto de los Siglos? ¿Lo conocen, hermano? Sería el colmo que no lo conocieran, hermano. ¿Sí? Pero aquí otra pregunta. ¿Cuántos lo han leído? Una cosa es que lo tenga y otra cosa es que lo haya leído. No lo hemos terminado, pero ya lo hemos leído. Una vez fui a la casa de un hermano que tenía todos los libros de Elena de White. Pero los tenía
Saben que los libros vienen con un papel forrado así bien bonito para que no se ensucien. Y el hermano así los tenía los libros. Y yo le dije al hermano, ¿y para qué lo tiene así? Para que no se me ensucien. ¿Pero de qué sirve que los tenga así nuevitos, sin ensuciarse, pero si en su cerebro no los tiene? No los había leído, no los leía. Estaba ignorante lo que decían los libros. Porque hay muchos hermanos que tienen un montón de libros en su casa y no los leen. Yo me prefiero que se me acaben los libros, tanto fugiarlos. Pero lo que tengo aquí en la mente del diablo no me lo va a poder quitar cuando venga la persecución. ¿Saben de qué dice el Espíritu de Profecía? Que todos esos libros van a ser quemados. ¿Alguien de ustedes, el libro Eventos de los Últimos Días dice que van a ser quemados los libros de la Biblia y esos libros van a ser quemados? Y es terrible ver que los hermanos hoy no les gusta leer, hoy que estamos en tiempo de paz no leen. Hay una gran ignorancia de estos temas en las iglesias. Y lo digo con respeto, hermano, pero hay que decir la verdad. No se está estudiando en el pueblo de Dios, hay una gran ignorancia. Es terrible ver cómo mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hermanos, ¿saben qué es lo que pasó en el año de 1798? Yo pensé que este era invento de Elena de White y empecé a buscar en el internet qué es lo que decía el internet. Saben de que así como hay basura en internet, hay mucha información buena también. Lo que hay que saber es saber buscar. Busqué en internet qué es lo que pasó en el año de 1798. La Revolución Francesa, o sea, Napoleón Bonaparte, mató al Papa Pío VI en el año de 1798. Dice la historia de que el Papa Pío VI estaba celebrando su 23º aniversario de Papa y estaba haciendo una misa en la noche. El Papa Pío VI en la Basílica de San Pedro. Y dice que el ejército francés, junto con el general Alexandre Beltier, derribaron la puerta de la Basílica de San Pedro con hachas. Y en esa misma noche llevaron cautivo al Papa Pío VI. Y un año después murió en Francia, dice la historia. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la Revolución Francesa hizo eso con el Papa? Porque en esa época el Papa, el Vaticano, andaba metido en un bloque europeo para derrocar la Revolución Francesa en Europa. Porque la Revolución Francesa se levantó como un terremoto. En efecto, en Apocalipsis 11 se usa ese lenguaje figurado para hablar de el poder con que se levantó la Revolución Francesa, como un terremoto. Saben de que la Revolución Francesa dijo, se está metiendo donde no debe meterse. Así que lo que hizo la Revolución Francesa es darle un golpe al papado, matar al Papa Pío VI en el año de 1798. Eso hizo que las persecuciones medievales terminaran. Y noten cómo dice la profecía apocalíptica. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Apocalipsis 13, versículo 3. La bestia no es porque se le suministra una herida de muerte con una espada. La espada acá representa el poder civil de Francia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. La bestia tuvo una herida de muerte, pero esta herida de muerte, ¿con qué se le suministró? Vámonos al versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, ¿qué es lo que hacía el papado durante la media? Durante los 42 meses, ¿qué es lo que hacía el papado? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Noten que lo mismo que hacía este sistema con el pueblo de Dios es lo mismo que le hizo Francia. Llevó cautivo al Papa Pío VI a Francia y un año después murió cautivo. El Papa Pío VI murió en cautiverio. La profecía exactamente decía que esta bestia iba a tener una herida de muerte.
Y esta es la fase no es, porque no está persiguiendo al pueblo de Dios este sistema. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿bajo qué periodo estamos nosotros en este momento? Bajo el periodo donde la bestia no es, porque la bestia a nadie está persiguiendo. ¿Qué pasará si nosotros estuviéramos bajo el periodo de la Edad Media? Así como el hermano Rafael está predicando acá. ¿Creen ustedes de que se me permitiera? ¿Qué es lo que hacía el papado cuando le encontraban la Biblia a alguien? Lo quemaban en la hoguera. ¿Saben de que los valdenses, han oído ustedes hablar de los valdenses? La lección venía hablando de eso, los valdenses. Que era prohibido leer la Biblia, así que cuando iban al mercado se pasaban trozos de versículos bíblicos así de escondida para que se leyera la Biblia. Los dos testigos profetizaron vestidos de silicio, porque era prohibido leer la Biblia. El papado le hizo la guerra a los dos testigos durante 1260 días. Y no solamente a la Biblia, sino que también al remanente del pueblo de Dios. Pero cuando Francia le dio la herida de muerte al papado, este sistema no es. O sea que bíblicamente y proféticamente estamos viviendo bajo el periodo donde la bestia no es. ¿Por qué? Porque está inactiva, no está persiguiendo al pueblo de Dios. Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4 dice: los 42 meses son lo mismo un tiempo, dos tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. Noten que 3 años y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? Pero acá se le aplica a la bestia. Dice 3 años y medio o 1260 días. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía papal en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. Entonces, el Papa fue llevado prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, va en cautiverio. Tremendo, hermanos. La profecía se cumplió al pie de la letra. La hija predilecta del papado se le volcó encima. La historia dice que la hija predilecta del papado era Francia y la hija se le volcó encima. Terrible, hermano. La espada que usaba la bestia para perseguir al pueblo de Dios, esa misma espada se le volcó encima. La espada en profecía representa el poder civil. Francia le suministró un golpe mortal al papado en el año de 1798. Y les dije, busqué los datos de los papas que ha tenido el Vaticano. Ahí está Pío VI. ¿Saben algo interesante, hermano? El Vaticano jamás se le va a olvidar, y eso está en los datos del Vaticano, jamás se le va a olvidar lo que hizo la Revolución Francesa con matar al Papa Pío VI. La Revolución Francesa le dio un golpe mortal al Vaticano y eso jamás se le va a olvidar al Vaticano. Eso está en la historia registrado, que fue la Revolución Francesa que mató al Papa Pío VI. Noten, la bestia no es. Si la bestia no es, ¿quién es entonces? Francia está activa. La Revolución Francesa es y la bestia no es. ¿Me entienden, hermano? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Francia es y la bestia no es. Ok. Veamos hoy la tercera fase, y en esta quiero enfrascarme más. La tercera fase de la bestia es cuando la bestia será. Escuchen, hermano. La bestia que era
durante 1260 días. No es cuando se le da la herida de muerte. ¿Y será? ¿Cuándo es que será? Cuando se le sane, ¿qué? La herida de muerte. Según la profecía, ¿se va a sanar? ¿Se va a sanar? Sí. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, cuando se le sane, será. ¿Qué significa sanarse la herida? ¿Y cómo se le va a sanar? Cuando usted se da una herida, ¿verdad que la herida se le sana a los 10 minutos? Cuando usted se da una herida, empiezan a trabajar los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Cuando hay una herida, los glóbulos blancos y glóbulos rojos empiezan a trabajar, haciendo que la sangre se coagule. ¿Así es la palabra? Coagular. ¿Para qué se coagula la sangre? Eso cierra la herida. Miren cómo es el poder de Dios, cómo es, hermano. Por eso, hermano, debemos de cuidar nuestra salud, hermano. ¿Saben de que hay muchos hermanos que no cuidan su salud? O sea, para que una herida se sane, tiene que haber un proceso de cicatrización. ¿Sí? La profecía dice que la herida va a ser sanada. O sea que para que la herida se sane, tiene que haber un proceso. ¿Qué significa que la herida se va a sanar? Que este sistema va a volver ¿qué? ¿A qué va a volver? A actuar o a perseguir al pueblo de Dios. Y hay que estar alerta, hermanos. Saben de que lo que estamos viendo en lo que está pasando en el mundo entero son destellos y alertan que nos están diciendo que muy pronto se le va a sanar por completo la herida de muerte al papado. ¿Y quién le va a ayudar para que la herida se sane por completo? ¿Quién le va a ayudar? Hay una mala información donde algunos expositores dicen de que en el año de 1929 a la bestia se le sanó la herida cuando Benito Mussolini y el general Gasparini firmaron un concordato que salió en las crónicas de San Francisco de Silla. La herida fue sanada, pero se refería a otra herida, porque según la profecía, quien le va a sanar la herida de muerte por completo a la bestia no va a ser Benito Mussolini. ¿Quién va a ser? Va a ser otra bestia, que en Apocalipsis 13:11, esta bestia surge ¿de dónde? De la tierra. ¿A quién representa? A los Estados Unidos de Norteamérica. Va a ser el poder que le va a devolver el poder perseguidor al papado. Y sabe, hermano, que esto se está poniendo color de hormiga cada día. Sabe, hermano, que todo lo que está pasando en el mundo nos indica de que este poder va a volver a perseguir. Ustedes ven las encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudato Deum. Todas van con esta dirección: unificar al mundo y los poderes políticos. Interesante, hermano. Cuando la bestia se le sana la herida, es que esta bestia será y va a volver a perseguir. Y va a volver a perseguir a los mormones, ¿verdad? A los pentecostales. Hermanos, ¿saben, hermanos? Yo les hago una pregunta, hermanos, y quiero que me respondan con sinceridad. ¿Qué es la marca de la bestia? Porque este es un combo. Cuando este sistema se le sana la herida de muerte, va a ser en el mismo momento donde se va a imponer la marca de la bestia, que va a iniciar en los Estados Unidos de Norteamérica. La persecución y la marca de la bestia va a iniciar en esta nación, que va a ir en contra de sus principios.
¿Qué es la marca de la bestia? La observancia del domingo por la fuerza. Hoy no hay ninguna marca de la bestia, hermanos, porque nadie lo están presionando para, ni lo matan tampoco por no guardar el día domingo, porque estamos en un país con libertad civil y religiosa. Pero cuando se imponga por la fuerza, será la marca de la bestia el domingo. Yo les hago una pregunta. ¿La marca de la bestia, para qué la va a dar el diablo a través del papado? ¿Para afectar a los mormones? ¿Le va a afectar eso a los mormones? ¿A los testigos de Jehová? La marca de la bestia, ¿para quiénes es? ¿Para contrarrestar a quién? A los que guardan los mandamientos de Dios, especialmente ¿cuál mandamiento? El cuarto mandamiento. Ahora, interesante. Cuando este sistema se le sana la idea de muerte, va a desatarse otra persecución, peor que la que hubo en la Edad Media. Un hermano me dijo: hermano Rafael, no hable de eso porque me da escalofrío. Pero sabe, hermanos, que esta es parte de nuestro mensaje. Este mensaje no es para dar terror, sino para darnos esperanza. Porque Cristo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención es ¿qué? ¿Sabe, hermanos, que las cosas están poniendo cada día color de hormiga? La libertad civil y religiosa poco a poco se va terminando. La libertad de expresión poco a poco se está terminando, hermanos. Y esto va a iniciar en Estados Unidos, hermanos. Saben de que todo esto de que la aprobación del matrimonio igualitario, ya esta nación está empezando a hablar como dragón. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué dos instituciones Dios bendijo en la creación? El sábado del matrimonio. El diablo ya empezó a atacar el matrimonio. Por decreto legislativo se permite que Adán y Eva se casen. Y si usted se opone, lo llevan a la corte. Terrible, hermano. No puede hablar ni tan siquiera usted en contra de Adán y Esteban porque usted es racista, o ¿cómo le llaman? O sea, la libertad de expresión se está terminando. Es terrible cómo estamos siendo bombardeados por todos lados, hermano. La sociedad hoy le llama a eso virtud. Ese es el amor. Dejen que se amen los unos a los otros, dice. Al pecado le llaman amor y virtud. Terrible, hermano. Poco a poco a este sistema se le está sanando la herida de muerte. ¿Qué es lo que le hace falta al diablo, hermanos? Invalidar la segunda institución que Dios bendijo en la creación, y es el sábado. ¿Y a través de qué lo va a hacer el diablo? A través de la ley dominical. Y cuando esto suceda, la bestia será, y su herida mortal habrá sido sanada. Ahora, yo les voy a leer una cita, hermanos, que está en el Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1. Y escuche bien lo que les voy a decir, hermanos. Quizás algunas veces soy tosco para decir las cosas, pero es verdad lo que voy a decir. Hoy es hermoso, lindo y bello venir a la iglesia bien bañados, bien perfumados, con la Biblia debajo del brazo, con saco y corbata. Algunos hasta traen dulces y palomitas de maíz como que si fuera cine. Pero hoy es tan fácil venir a la iglesia si nadie los está persiguiendo, nadie los amenaza, ¿verdad que mi hermano? Y aún así no queremos venir. Yo no sé, ¿será que no han venido los hermanos de esta banca? ¿O faltan que vengan más? Sí, faltan. ¿Y qué pasó? ¿Para dónde andamos? Si el día sábado se supone que no trabajamos. Imagínense, hermano, en tiempo de paz, y no queremos congregarnos ni oír la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando venga la persecución, hermano? La profecía dice: si corriste con los de a pie, ¿cómo contenderás con los de a caballo?
Es terrible, hermanos, ver cómo los pasos agigantados van deprisa, van rápido. Les voy a leer esta cita, hermanos, que esta cita es tremenda, esta cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1. Esta cita habla cuando a este sistema se le sana la herida de muerte. ¿Qué es lo que va a pasar? La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. ¿Estamos advertidos, hermano? Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma, noten cómo dice, hermanos, Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. ¿Qué es lo que va a pasar entonces, hermano? Va a haber otra persecución. Pero hoy ya no se van a llamar valdenses ni hugonotes. ¿Cómo se van a llamar hoy? Adventistas del séptimo día. Pero ¿será cualquier adventista que va a ser perseguido? ¿Quién va a ser perseguido? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y noten cómo dice: está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas. Noten, sin despertar. Por eso es que Elena de White dice que el papado es como un camaleón. ¿Para qué sirve un camaleón? ¿Qué es un camaleón? Se disfraza para capturar a su presa. El papado es como un camaleón. Hermanos, hay que estudiar antes de que sea demasiado tarde. Sin despertar sospechan. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la marca de la bestia no va a venir con miedo. La marca de la bestia y la ley dominical no vendrá haciendo ruido. Porque el diablo sabe que los adventistas estamos atentos a eso. Así que el diablo va a usar otra táctica. La marca de la bestia va a venir sin despertar sospechas. ¿Qué es lo que están promoviendo los gobiernos del mundo, hermanos, en este momento? ¿Está informado usted, hermano? ¿Qué es lo que tiene planeado la ONU para el 2030? ¿Saben ustedes de eso, hermano? La famosa Agenda 2030. La famosa Agenda del Cambio Climático. Estamos preocupados, hermano, ya no soportamos la calor. Los gobiernos del mundo haciendo reuniones, los COP26, COP27. Los gobiernos del mundo están preocupados por el cambio climático. Y el Papa Francisco en sus encíclicas mete eso, el cambio climático. El Papa Francisco dice en la Fratelli Tutti, dice que ni el COVID pudo unificar a las naciones para que establezca un nuevo orden mundial. El Papa llama a los gobiernos del mundo a que se unan para poder rescatar nuestro planeta Tierra, la casa común. ¿Y saben, hermanos, qué es lo que propone el Papa Francisco? Que para que la Tierra descanse y las fábricas descansen, tienen que descansar un día, el Día de la Familia. Se le llama el Sábado Verde. El papado le llama en sus encíclicas el Sábado Verde. ¿Pero qué es el Sábado Verde? Yo pensé que el sábado del cuarto mandamiento le llamaban así. El Sábado Verde es el nombre que el papado le da al domingo. Imagínate. O sea que la marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. Porque dígame, alguien puede decir, hermano, ¿y qué de malo tiene que los preocupemos por el cambio climático? No tiene nada de malo. El diablo es astuto. Detrás de eso viene ¿qué? El domingo, la marca de la bestia. Y esto se está poniendo más terrible, hermanos. Estudiemos, hermanos. Porque, hermanos, este año que viene,
No sabemos qué cosas pueden suceder. Las cosas se están poniendo cada día más serias en Estados Unidos. Cada día se está terminando la libertad de expresión en esta nación. Y hay que poner las pilas, como decimos los salvadoreños. Y dice, está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya ha sido concedida. Pronto veremos. Noten, hermanos, escuchen esta frase. Esta parte está en la última parte del párrafo. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá a oprobio y persecución. O sea, va a haber otra persecución. ¿Y dónde vamos a ser torturados? Dice la cita. Debajo de las catedrales, hermanos, hay grandes sótanos. Ahí vamos a ser torturados los cristianos por obedecer la palabra de Dios. Se vuelve a repetir la historia, hermanos. La historia se vuelve a repetir. Eventos de los últimos días, página 112, párrafo 1 dice: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría, esta palabra haría es un imperativo, por la fuerza, haría que la tierra y los que en ella habiten adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía, noten, hermanos, esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Terrible, hermano. Cuando esto suceda, Estados Unidos le habrá sanado la herida al papado y vendrá otra vez una persecución. Habrá otra edad media. La pregunta es, ¿tenemos que tener miedo sobre esto, hermano? ¿Hay que tener miedo? No. ¿Tenemos que tener miedo, hermanos, lo que va a pasar? No. No hay que tener miedo. ¿Saben por qué, hermano? Porque si usted está con Cristo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el que está con ellos es fiel y verdadero. ¿Sabe la gente que le da miedo con estos temas? ¿Sabe quién es la gente que le da miedo? La gente que anda mal con Dios. Dice el proverbio, huye el impío sin que nadie lo persiga. La gente que le da miedo es que anda mal con Dios. A mí no me da miedo estos temas. Yo me siento feliz cuando escucho estos temas. Porque es profecía pura. Es el corazón del mensaje adventista. Aquí dice que va a haber otra persecución. Ahora, pero es interesante, hermanos, que noten cómo dice Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17:8, hay otra frase allí. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué significa subir del abismo y ir a perdición? Subir del abismo significa que esta bestia va a resucitar. Cuando se les anda la herida de muerte, va a haber una resurrección, porque la bestia falsifica la resurrección de Cristo. Cuando la bestia se les anda la herida, es que ha resucitado. Sube del abismo, pero cuando sube del abismo, va otra vez ¿qué? A perdición. ¿Qué significa ir a perdición? Ahora, es interesante, hermano. Para terminar, estos temas son profundos, hermano. Aquí estoy resumiendo este tema. Estoy resumiéndolo. Sobre este tema, hermano, tengo casi 15 videos en YouTube sobre esto. Así que estoy resumiéndole esto. ¿Sabe, hermanos? Ir a perdición. Esta es una expresión que viene de Primera de Reyes. Saben de que Apocalipsis 17 habla de la gran ramera. Otro nombre dado al papado, una iglesia apóstata, la gran ramera. ¿Saben a quién se le llamaba ramera en el Antiguo Testamento? Esta es una profecía tipológica que proviene de la historia de Elías. El tercer Elías representa al remanente que predica los mensajes de los tres ángeles. ¿Quiénes eran los enemigos de Elías?
¿Quiénes eran? El rey Acab, una prostituta llamada ¿cómo? Jezabel, ¿y quién otro? Los falsos profetas de Baal. Una triple alianza satánica que se levantó en los días de Elías. El rey Acab representa a los reyes políticos con que la ramera fornica. Y Jezabel representa a la ramera de Apocalipsis 17. Y los falsos profetas de Baal representa a las hijas. ¿Están conmigo? En Apocalipsis 17 encontramos una ramera que fornica ¿con quién? Con los reyes de la tierra. ¿Y esta ramera tiene qué? Hija. En esta triple coalición, ¿quién dominaba a quién? ¿Quién dominaba al rey Acab? La ramera lo incitaba para hacer el mal. ¿Y a los falsos profetas quién los dominaba? También la ramera Jezabel, porque comían de la mesa de ella. En la coalición impía de Apocalipsis 17, ¿quién domina en esta relación impía? ¿Quién domina a los reyes de la tierra? La ramera. ¿Y a las hijas quién la domina? También la ramera. ¿Saben de qué esta es una tipología que viene de la muerte de Juan el Bautista? Juan el Bautista es el segundo Elías del Nuevo Testamento. ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿Cuántos enemigos tenía Juan el Bautista? 3. Herodes, una prostituta llamada Herodía y una hija. Y la hija fue a pedirle autoridad a la madre para que la madre le pidiera ¿qué? La cabeza de Juan el Bautista. O sea, la hija obedeció lo que decía la madre y técnicamente el rey obedeció lo que la madre había dicho, que quería la cabeza de Juan el Bautista. Una triple alianza. ¿Están conmigo? La madre, los reyes políticos y las hijas. ¿Cómo murió Jezabel? ¿Ah? Los perros se la comieron. ¿Saben de qué esto mismo dice Apocalipsis 17, versículo 16? Que a la ramera devorarán sus carnes. ¿Saben, hermanos, que esto significa ir a perdición? Apocalipsis 17, versículo 16, significa de que este sistema se le va a apartar el poder político y religioso. Ir a perdición significa que va a haber un momento en la historia donde todos los gobiernos políticos se van a levantar en contra de esta ramera para devorar sus carnes, igual como pasó con Jezabel. Los perros devoraron sus carnes. La muerte de Jezabel fue una muerte satánica, hermanos. ¿Conocen ustedes cómo murió? Dice que la tiraron de una ventana y mientras Jehú y los que venían con él comieron, dice que primero comieron para después ir a enterrar, pero estaba muerta abajo en el piso. Y cuando fueron a ver qué pasaba para ir a enterrar, dice que no le encontraron porque los perros se la habían hartado. ¿Y saben cómo dice la profecía? Que Jehú dijo, vayan y entierren a esa maldita. Porque esta mujer Jezabel era una mujer diabólica que le hizo la guerra al pueblo de Dios en los días de Acab. Era una mujer mala, satánica. Por eso es que en Apocalipsis se habla de una Jezabel. Este sistema, aunque se le va a sanar la herida de muerte, saben que los mismos reyes políticos van a devorar sus carnes de esta ramera, como lo hicieron con Jezabel. ¿Qué significa ir a perdición? Dice el Espíritu Profecía que va a haber un momento donde la gente se va a dar cuenta de que fueron engañados por este sistema y va a ser demasiado tarde y se levantan contra sus líderes y los matan, pero ya es demasiado tarde. Esas armas que se iban a levantar contra el pueblo de Dios ahora se levantan contra sus líderes. La ramera va a perdición. La profecía se va a cumplir exactamente, la historia se va a volver a cumplir. La ramera, después de que suba del abismo, irá a perdición. Hermanos, hemos ido a grandes rasgos. Lastimosamente el tiempo es corto, pero sé que en otro tiempo vamos a tener otro estudio profundo de profecía bíblica. Así que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. ¿Han aprendido, hermano? ¿Hay alguna pregunta?
¿Está todo claro? Ok. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Hermanos, estos temas son para que nosotros podamos tener fe, más fe, reforzar nuestra fe, hermanos, y debemos de conocer, hermanos, de que nuestra morada no es acá. Pablo dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Así que, hermanos, nuestra vida aquí en esta tierra es pasajera. Estos temas deben de servir para alentarnos que nuestro Señor y Salvador muy pronto vendrá con poder y gloria. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Yo vivo con esta promesa, hermanos, de que muy pronto veremos a nuestro Salvador. Así que este es el objetivo de estos temas. Si las profecías están cumpliendo, hermanos, significa que muy pronto veremos a nuestro Señor. Así que vamos a poner de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque es una palabra profética más segura. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio de tu palabra. Las grandes profecías que nos anuncian todo lo que está por venir. Gracias, Padre, porque a través de las profecías tenemos consolación y esperanza. Bendice a tu pueblo y a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y los esperamos en la tarde.